Bueno, yo hoy os la iba a dar mortal con una revisión de los anticuerpos antinucleares, técnicas de laboratorio para diagnosticarlo y un rollo que nos iba a dejar un poco como Rudolf, el ciervo que tenemos aquí, pero he decidido cambiar de parecer y os voy a dar unas pinceladas de las enfermedades reumatológicas asociadas a ANA en la edad pediátrica, que bueno, es un poco más divertido. Para los que no me conozcáis, yo soy Samuel Vera, residente de cuarto año del Hospital de San Juan de Alicante, pero estoy haciendo una rotación en el Puerta del Mar de Cádiz. Hoy es 11 de febrero, tenemos una temperatura aproximada de 14 grados y se esperan cielos despejados y máximas de 17 grados. Como os decía, os voy a dar unas pinceladas de algunas de las enfermedades reumatológicas asociadas a ANA. Me voy a centrar sobre todo en el lupus eritematoso sistémico y un poquito menos en la enfermedad mixta del tejido conectivo y en el síndrome de Sjögren. Las tres son enfermedades autoinmunes, ANA positivo, y son enfermedades que presentan una irregulación en el sistema inmunológico y ello trae una inflamación crónica multisistémica. ¿Por qué tratarla en la infancia? Pues suponen un reto por la baja prevalencia y el bajo índice de sospecha y además presentan una mayor morbimortalidad que en los adultos, tanto directa como indirectamente, por un retraso en el diagnóstico, retraso en el tratamiento y dificultades en el manejo en estas edades. En cuanto a la epidemiología, de lo que más se conoce y más hay descrito es del lupus eritematoso sistémico juvenil. Se cree que está en torno al 20% de todos los casos de lupus. Tiene una incidencia anual en Estados Unidos de 2,2 por cada 100.000 niños y una prevalencia de 9,73 por cada 100.000 niños. La edad media del diagnóstico ronda los 13 años y es mucho más prevalente en mujeres y sobre todo cuando nos acercamos a la pubertad. Más frecuente y más severo en raza asiática, africana y amerindios. La enfermedad mixta del tejido conectivo y el Sjögren tienen una incidencia y una prevalencia desconocidas, son muchísimo menos frecuentes que el lupus, de 5 a 10 veces la mixta del tejido conectivo y el Sjögren mucho menos frecuente, y la edad media del diagnóstico ronda también los 13 años en la mixta del tejido conectivo y algo más precoz en el Sjögren. La predominancia es femenina en ambas enfermedades. La patogenia, pues todos no sabemos un poco la teoría clásica de la autoinmunidad, autoanticuerpos anticirculantes contra autoantígenos que forman inmunocomplejos, activan el complemento y la cascada de la inflamación. Eh, lo que no se conoce muy bien es qué es lo que detona esto. Hoy se cree que en un organismo genéticamente predispuesto la inmunidad innata tiene mucho que decir y es la que detonaría la respuesta inflamatoria, entonces estamos un poco a caballo entre autoinflamación y autoinmunidad. Diferencias fundamentales con los adultos. El lupus juvenil es mucho más agresivo, tiene títulos más altos de anti-DNA y tienen más riesgo los niños de rash malar, nefritis lúpica y anemia hemolítica, que son eventos graves. La enfermedad mixta del tejido conectivo, pues la hipertensión pulmonar es menos frecuente y menos agresiva que en los adultos y en el Sjögren suele manifestarse como una parotiditis recurrente más que en los adultos que suelen ser lo que predomina los síntomas secos. Y en los niños es muy raro el desarrollo de linfomas. ¿Cuándo debemos sospechar una enfermedad mixta del tejido conectivo en un niño? Pues son niños que vienen con síntomas constitucionales y aparte tienen afectación de múltiples aparatos. Aquí vemos cómo hay manifestaciones comunes a las tres enfermedades, como son la fatiga, el malestar general, y luego cada enfermedad va a tener unas manifestaciones más características. En el caso del lupus, la afectación mucocutánea va a ser más característica que en el resto, las citopenias, en la enfermedad mixta del tejido conectivo es más frecuente el fenómeno de Raynaud, ese edema de manos, la miositis, las artralgias y en el Sjögren, como hemos dicho, generalmente suele haber inflamación de las glándulas salivares, linfadenopatía y afectación neurológica. Eh, Centrándonos en el lupus, supongo que todos hemos visto ya la... la nueva clasificación que se actualizó en 2019 de la EULAR y la ACR. No os lo voy a detallar, pero sí que remarcar que los anticuerpos antinucleares entraron como criterio indispensable
sin el cual no se puede hacer el diagnóstico de lupus en esta nueva clasificación. En general, los pediatras van a sospechar lupus cuando existen 2 o más manifestaciones de los 3 subgrupos mayores, a saber, mucocutáneos, mucocutáneos, tenemos el rash malar, el lupus subagudo, el lupus discoide, la alopecia no cicatricial y las úlceras orales, inflamación de órganos, neurológica, de serosa, musculoesquelética o afectación renal y alteraciones analíticas, bien en el hemograma, en el complemento o en la autoinmunidad. Las artralgias van a ser el síntoma más referido de los niños con lupus y el rash malar y la artritis va a estar presente en hasta el 60% de los niños al diagnóstico. Este rash malar, títulos altos de anti-RNP, anemia y trombopenia se asocian con artritis, que en el lupus sabéis que es una artritis clásicamente descrita como no erosiva. Sin embargo, hasta el 12% de las artritis en el lupus eritematoso juvenil es factor reumatoide positivo y erosiva. La enfermedad renal es la complicación más grave y lo que va a marcar el pronóstico de estos niños. Y hasta el 70% de los niños va a desarrollar glomerulonefritis durante su enfermedad. Se pueden presentar con edemas, oliguria, síndrome nefrítico, orina espumosa. Y luego, en el espectro de la enfermedad cardiopulmonar, lo más frecuente es la serositis. Hasta en el 30% de los niños se va a desarrollar. Vienen con taquicardia, taquipnea o roce pericárdico pleural si afecta al pericardio o a la pleura, disminución del murmullo vesicular basal, matidez a la percusión. También importante que hasta 1/3 de los niños presentan alteraciones en el electrocardiograma en forma de alteraciones del ritmo o alteraciones de la conducción. La enfermedad neurológica está presente en hasta el 11% de los niños al diagnóstico y el 16% va a desarrollar síntomas durante el primer año. Es importante en estos niños explorar las funciones corticales superiores porque es lo primero que se va a alterar. Son niños que tienen problemas de memoria, de cálculo, de lenguaje, de coordinación. Y también nos debe poner un poco en alerta cambios en resultados académicos sin causa aparente, cambios de personalidad, alucinaciones y otras manifestaciones más infrecuentes, pero que también nos deben poner sobre aviso, son las pancreatitis recurrentes y citopenias autoinmunes crónicas. Complicaciones o manifestaciones más infrecuentes pero bastante graves, el síndrome antifosfolípido, que sabéis que estos anticuerpos antifosfolípidos provocan una trombosis intravascular con lívido, necrosis, accidentes vasculares. La positividad de estos anticuerpos antifosfolípidos se asocia a un riesgo 3 veces mayor de dañar un órgano de manera irreversible en los niños con lupus y los eventos son mucho más probables cuando existe una alta actividad de la enfermedad. El síndrome de activación macrofágica también es un evento muy grave. Es más frecuente en la artritis idiopática juvenil, pero también se ha descrito en el lupus eritematoso sistémico juvenil y en la dermatomiositis juvenil. También se desarrolla cuando la enfermedad está muy activa y esta hiperactivación inmune provoca una hemofagocitosis. Debemos sospecharlo cuando nos viene un niño con estas enfermedades, con fiebre alta, linfadenopatías y hepatosplenomegalia. Le sacamos una analítica y vemos la ferritina muy alta y una caída brusca de la VSG. Está en un brote, tiene la VSG alta y de repente cae. Por eso nos debe poner en alerta. Cuando esta manifestación ocurre en el seno de un lupus, es más frecuente que se afecte el sistema nervioso central y haya hiponatremia en comparación a cuando se manifiesta en la artritis idiopática juvenil o en la dermatomiositis juvenil. El lupus neonatal también lo conocemos todos, debemos sospecharlo cuando tenemos un neonato con rash, trombopenia y bloqueo cardíaco congénito y estudiar a la madre porque esta afectación es por el paso de los anti-SSA transplacentarios que afectan a la piel y al tejido, a las fibras de Purkinje. El bloqueo cardíaco va a ser de por vida, el daño del corazón va a ser irreversible y los niños van a necesitar un marcapasos. Sin embargo, la afectación cutánea se va a ir resolviendo conforme se va lavando estos anticuerpos.
y hay que avisar a la madre que puede recidivar en futuros embarazos. La enfermedad mixta del tejido conectivo. Seguimos también los criterios clasificatorios de los adultos. Estos son una manifestación común, que es fenómeno de Raynaud o los puffy fingers o edema de manos. Además, tienen que tener positividad para U1-RNP, una afectación característica de órgano, como es la hipertensión pulmonar, meningitis aséptica o neuropatía del trigémino, y además una o más de al menos dos de las enfermedades con las que se solapa, que es el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica o la dermatomiositis polimiositis. Uy. El signo más frecuente en la enfermedad mixta del tejido conectivo, el fenómeno de Raynaud. Y los niños suelen venir al principio con poliartritis, este fenómeno de Raynaud o edema de manos, una miositis proximal y alteraciones en la motilidad esofágica. Como hemos dicho, suele manifestarse así y poco a poco, conforme se va desarrollando la enfermedad, las manifestaciones esclerodermiformes suelen ir desplazando a las otras. Hasta el 75% de los niños va a desarrollar una afectación pulmonar y es lo que también marca el pronóstico de estos niños. Puede ser en serosa, en parénquima, en el intersticio o en la vasculatura. El síndrome de Sjögren. Aquí, pese a que también se utilizan los criterios clasificatorios de los adultos, estos sí que es verdad que no son nada adaptados a los niños y deberían obviarse. ¿Por qué? Porque solamente el 8% de los niños con síndrome de Sjögren juvenil debuta con síntomas secos. Y, en cambio, el 62% empieza con parotiditis de repetición. Muy frecuentes también las artralgias, la enfermedad renal, síntomas neurológicos o el RAS. A largo plazo, como decimos, se van instaurando los síntomas secos y van desapareciendo la prevalencia de la linfadenopatía, la astenia, la hepatitis o las anomalías sanguíneas. Para el diagnóstico, no nos debemos volver locos y siempre nos debe guiar la clínica. Es verdad que hay que pedir una analítica de sangre muy completa, con hemograma, bioquímica, pedir también un estudio de orina, estudiar el complemento, los anticuerpos antinucleares y en el caso del lupus el anti-DNA. Y luego ir buscando un poco en función de nuestra sospecha. En caso de que sospechemos serositis, pues una radiografía y un ecocardio. En caso de que haya hipertensión pulmonar o endocarditis de Lehmann-Sachs, un ecocardio. En caso de neumopatía intersticial, pruebas de función pulmonar o TACAR. En caso de que veamos que hay una proteinuria que va creciendo o que el ratio al inicio de albúmina y creatinina es mayor de 0,2, debemos valorar una biopsia renal. Y también es muy importante que sospechemos la afectación oftálmica y tengamos una buena relación con el oftalmólogo y vaya valorando a estos niños con nosotros. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, importante que al diagnóstico debemos solicitar un TACAR por la alta prevalencia de la afectación pulmonar, y en el síndrome de Sjögren juvenil es importante al diagnóstico el Schirmer y la biopsia de glándulas salivares menores. Diagnóstico diferencial con otras conectivopatías, otras enfermedades autoinmunes como la artritis idiopática juvenil, la sarcoidosis que da linfadenopatía, parotiditis, artralgias, afectación pulmonar, el virus de Steinbach, que también te puede dar de todo, además eleva losana, leucemias, púrpura trombótica idiopática, síndrome antifosfolípido primario, que esto es muy difícil distinguirlo también, inmunodeficiencias, incluso trastornos del ánimo y síndromes fibromiálgicos. El tratamiento. En el lupus, en todas estas enfermedades vamos a estar mucho más atados de manos con respecto a los adultos. En el lupus solo tenemos aprobados los glucocorticoides y el ácido acetilsalicílico para los niños, por lo que el resto de medicaciones se tienen que dar fuera de ficha técnica. Objetivos primordiales: inmunosuprimir, reducir esta carga de inmunocomplejos y disminuir también la carga inflamatoria de manera rápida. Recordad que durante los brotes se producen los eventos más graves. También recordar que la iatrogenia por glucocorticoides es dosis dependiente y estos niños tienen mayores dosis acumuladas que los adultos. Por tanto, tenemos que tener bastante cuidado a la hora de manejar los glucocorticoides en los niños. Para todos, fotoprotección e hidroxicloroquina.
y luego vamos a ir en función de las manifestaciones asociando tratamientos. Si hay afectación musculoesquelética leve, pues los AINES nos podrán ayudar. Si ya es moderada o resistente a los AINES y al Dolquine, pues asociaremos metotrexato, que también viene bien para la enfermedad, para la serositis o la enfermedad cutánea. La azatioprina va muy bien para las manifestaciones hematológicas y las vasculitis, y es el único que se va a poder utilizar si tenemos una embarazada. Ya el micofenolato, la ciclofosfamida o el rituximab se reservarían para casos refractarios o para eventos graves, como la nefritis lúpica. Y tenemos que tener cuidado con la ciclofosfamida en los niños porque tiene toxicidad gonadal, tanto edad dependiente como dosis dependiente. El belimumab no está aprobado en los niños, o sea que ahí también tendríamos una cosa en contra. Aparte, en el lupus también tenemos que hacer un control muy estricto de la tensión arterial con unas cifras objetivo en torno a un percentil 50 o percentil 75 de los niños de esa edad más o menos. Y luego tenemos que también tratar la proteinuria de manera precoz, con IECA o ARA2, y valorar una biopsia en caso de que ésta sea creciente o recordad ese ratio albúmina-creatinina mayor de 0,2. Suplementar con vitamina D. A estos niños se les dice que deben evitar el sol. Aparte, también los glucocorticoides, la inflamación altera el metabolismo fosfocálcico. Y el síndrome antifosfolípido se va a tratar con Dolquine y ácido acetilsalicílico, controlando la inflamación para que no se produzcan los eventos, y en caso de que se produzca un evento, anticoagulación, siempre. El síndrome de activación macrofágica, igual. Lo que pasa es que hay que ser mucho más agresivos. Bolos de glucocorticoides, ciclofosfamida, ciclosporina e incluso anakinra. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, pues igual. El tratamiento va a ir guiado por la clínica y vamos a utilizar prácticamente los mismos tratamientos que en el lupus. En el fenómeno de Raynaud son útiles los antagonistas del calcio, y en el caso de la hipertensión pulmonar, pues inmunosuprimir, análogos de prostaglandinas y agonistas de la endotelina. Y en el Sjögren es importante que haya un equipo multidisciplinar, porque los síntomas secos van a ser muy fastidiosos, tanto a nivel ocular como a nivel oral. El oftalmólogo, el dentista, el otorrino y el reumatólogo tienen que estar muy coordinados. La seroftalmia se va a mitigar con lubricantes, ciclosporina tópica o metotrexato. La serostomía va a responder bien a sustancias estimulantes de la saliva, y también debemos proteger frente a las caries con el flúor. Y las artritis, artralgias y mialgias, igual que en el lupus. Seguimiento. Es importante identificar nuevas manifestaciones que van apareciendo, monitorizar las que ya están establecidas y asegurar que los niños toleran bien el tratamiento y sobre todo que lo cumplen. En el lupus, en cada visita tenemos que hacer control analítico con hemograma, bioquímica, anti-DNA, complemento, estudio de la tensión arterial y nefrológico. En caso de que tengamos una elevación de anti-DNA y de proteínas totales con un descenso de albúmina y del complemento, ojo, tenemos que intensificar el tratamiento porque son predictores de actividad y además suponen un alto riesgo de nefritis. Estrechar el seguimiento e intensificar el tratamiento. Además, en estos niños también es muy importante el control oftalmológico anual, tanto por la iatrogenia como por las manifestaciones oftalmológicas del lupus. En la enfermedad mixta del tejido conectivo se ha visto que los anticuerpos anti-1-RNP son patogénicos en la hipertensión pulmonar, por tanto, también debemos monitorizarlos. Y debemos hacer estudios de disfagia en caso de que haya síntomas o aparezca miopatía proximal. Estos niños, debido a la alta carga inflamatoria, también tienen un alto riesgo de arteriosclerosis precoz. Por tanto, debemos monitorizar muy bien el perfil lipídico. Se dice que existe un riesgo entre 100 a 300 veces mayor de muerte por evento cardiovascular en la edad adulta comparado con controles de su misma edad. Y también, debido a la corticodependencia y a la enfermedad renal, debemos hacer controles densitométricos. La causa más frecuente de muerte en el lupus va a ser la infección. Entonces,
la inmunosupresión que provocamos en estos niños puede dar lugar a la aparición de infecciones oportunistas. Cuando nos viene un niño con lupus y fiebre, tenemos que tener dos conceptos clave. Los inmunosupresores pueden distorsionar la semiología de la infección y además la inflamación de la infección puede enmascarar también un brote de la enfermedad. Por tanto, ante un niño con lupus y fiebre, ingreso hospitalario, interrupción de los tratamientos inmunosupresores, dejando solo los corticoides y tratamiento antibiótico empírico hasta encontrar el foco. Estos niños también tienen hipocomplementemia, tienen más riesgo de infectarse por microorganismos encapsulados. Debemos asegurar una buena inmunización frente al neumococo, al meningococo y a la hemófilos. Y además, vacunación de gripe anual y las vacunas vivas, ojo con ello, debemos adaptarlas a cuando tengan un buen estado inmunológico. En cuanto al pronóstico, va a estar muy ligado a la precocidad en el diagnóstico, en el tratamiento, al seguimiento estrecho y a que cumplan muy bien el tratamiento que les ponemos. Hemos dicho que en el lupus las manifestaciones graves van a ser la glomerulonefritis, el síndrome de activación macrofágica, la afectación neurológica y las infecciones. Se calcula que hasta un tercio de los niños presentan daño orgánico a los 3 años y medio del seguimiento. Y comparado con los adultos van a tener mayor afectación renal y del sistema nervioso central. En cuanto a la enfermedad mixta del tejido conectivo, la hipertensión pulmonar y la fibrosis son menos comunes que en el adulto y las artritis y la miositis suelen ir mejorando y poco a poco se van instaurando las manifestaciones esclerodermiformes. Y en el Sjögren, el resultado más grave es el linfoma, pero afortunadamente es mucho menos frecuente que en los adultos. Por tanto, las formas juveniles del lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo y Sjögren son un grupo de enfermedades autoinmunes que se agrupan bajo criterios clasificatorios que utilizamos para los adultos, pero hay que ir adaptándolos a los niños poco a poco, y esto es lo que nos permite más o menos su distinción. Tienen un amplio espectro de afectación clínica, limitando la vida de niños muy pequeñitos, o sea, la esperanza de vida de niños muy pequeñitos y su calidad de vida. La detección precoz ya hemos visto que es crucial, marca el pronóstico y debemos asegurar un adecuado control y disminuir el daño orgánico persistente. Y el manejo multidisciplinar nos va a ayudar a optimizar los resultados en salud y limitar las complicaciones. Y eso es todo.